Seguimos con el Valencia, que realizó una actuación bastante respetable, aceptada. Y hubieron niveles individuales de jugadores muy importantes. El caso de Fegulí, el caso de Mathieu, el caso de Bernat, el caso de... ¿Y Fede qué me dices? Poquito de Fede, poquito, no le encuentra el lugar, me parece. Si se va por la punta izquierda, está cerca del banquillo, le molesta, me parece que el técnico le hable, que le esté claro, el técnico habla con el que está más cerca, no va a pegar o comprarse un micro de esto y transmitirle a todo el mundo. Y se iba para el lado derecho y allá chocaba con un montón de jugadores, porque el lado sí, derecho pero yo de todas formas lo veo totalmente capacitado para que disfrute. Yo creo que es un jugador que tiene que estar continuamente más en contacto con el balón, porque si no, no disfruta del partido. Yo creo que él se tiene que sentir importante dentro del campo. Yo creo que le falta. Él necesita alegría, necesita realizar su juego. Él es un chaval que siempre está improvisando, siempre te encara. Yo creo que es un jugador que necesita un partido redondo. Yo creo que Fede necesita una gran actuación. Tiene cositas. A mí me gusta. Richard, tiene cositas. A mí me gusta. Le pega bien de afuera, o sea, tiene un buen remate. Lo que pasa es que yo digo que no encuentra el lugar porque no encaran nunca un mano a mano. Cuando amaga a encarar mano a mano, se da vuelta, toca para atrás. Pero porque juega en el sitio más complicado del equipo también. Ten en cuenta que siempre que recibe ya con el defensor de encima. Es complicado. Pero está mano a mano, Richard. Esa es la ventaja. Y tenés otra ventaja, jugando por el lateral izquierdo, a Bernat, que está en un momento fenomenal, con una velocidad. De primera, esos dos tienen que, con la velocidad que aporta Bernat y la velocidad de Fede, tendrían que hacer, crear 10 situaciones de gol por partido. Tú fíjate con lo que cuenta el Valencia. Es que a lo exigido y lo pedido y lo buscado por Pizzi, fíjate con lo que se ha encontrado. Por una banda, Piatti, que está a puntito otra vez de estar bien para el míster y que pueda contar con él, Bernat, y después por otra está o Joao Pereira o está Barragán, que también está en un momento dulce, está serio y está cogiendo confianza, Fegulí. O sea, es que tienes una velocidad por bandas que se tiene que aprovechar, y creo que Pizzi es consciente de que esa es la gran arma del Valencia, y más, como tú decías, que tienes dos jugadores delante, como Paco Alcácer y como el chileno, como Vargas, que están en un momento que es que el equipo está armadito, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo juega, y está insistiendo una y otra vez en esa forma de jugar, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo. Yo también. Yo creo que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y al máximo. Y después tiene los recambios, porque o no está Piatti o está Fede, o incluso, no sé, pero es que ahora ya tiene varias opciones, ¿no? Los jugadores están a un nivel, y encima además físicamente están fuertes, están con confianza, están ganando partidos, y tú sabes que la confianza viene con los partidos ganados. Y ¿sabe qué otra cosa noté en Mestalla? Que la gente perdiendo 0-1 estaba conforme con lo que estaba haciendo el equipo. El sacrificio, el ser solidario del equipo, el alentarse, todas estas cositas, todos estos detalles que hemos visto nosotros, la gente en parte lo ve también. Y eso hace que el Valencia esté donde esté. 7 partidos que no pierde, ¿eh? Sí, porque lo tiene garantizado. Es que además es que eso se ve. Por eso me molesta mucho lo de Fede, ¿viste? Que con todas sus condiciones que tiene, con las posibilidades que le están brindando, no se mate dentro del campo de juego. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablarlo. Y el Levante que sigue en su camino, que se llama permanencia, con su libreto, no se sale de ahí, pero lo más importante es que sigue sumando. Un puntito aquí, 2 allá, 3 allá, 4 aquí, él sigue sumando. Yo creo que lo tiene mamado totalmente. Yo creo que es un equipo que como tú decías, les dan un libreto al principio de curso, se lo aprenden rápidamente y no hay manera porque está el convencimiento que tiene este equipo en su forma de jugar,
que además no les está fallando porque como tú bien decías, se ha armado, han cogido una confianza increíble y bueno, realmente se han convertido en un equipo muy difícil. Y duro. Y muy duro. Duro. Aparte, el libreto este que estamos hablando, Richard, mira, llegaron por primera vez a la portería a los 20 minutos, 21 minutos, gol del Levante. Se equivocaron allá por el minuto 54, gol del Valladolid. ¿Terminó el partido? Sí, pero consiguen lo que quieren siempre. Es increíble, increíble. Tienen así de simple. Tienen un don y es que saben llevar el partido a donde les interesa, a la zona que a ellos les interesa y a la forma de trabajar que a ellos les va bien y del cual sacan resultado y es esa. Claro, viste, a veces uno relaciona el empate con sensaciones, ¿no? A uno le viene fenomenal y el otro dice, no, que el segundo tiempo provocamos esto, provocamos aquello. Son sensaciones. La sensación del Levante es sumar. Nada más, es sumar. Esa es la sensación. Jugaron bien, es un equipo conservador, es un equipo, ya nos tiene acostumbrados. Cumplen con el libreto. Yo creo que están demostrando de alguna manera, no solamente ya a su propia entidad, a su entorno, incluso a su propio entrenador. Yo creo que en general están demostrando a todos los que se dedican al fútbol de qué manera se puede trabajar y se puede actuar de la manera más sencilla, pero de la manera más solidaria a la vez. Yo creo que te está dando una lección de solidaridad y de juego en grupo. Yo creo que es... Eso de la explotación, en buenas palabras, ¿no? Y en términos de sacarle a cada integrante de ese plantel lo máximo. El máximo rendimiento, porque tiene individualmente muy buenos jugadores. Comienza en el portero que sigue teniendo un nivel... pasa por Juanfran, pasa por Diot y Simao, Barral, o sea, la columna vertebral del Levante es muy positiva, muy positiva. Y porque creo que, a ver, este tipo de equipos, sin menospreciar, ojo, cuidado, todos mis respetos para el Levante, saben perfectamente que siempre los he respetado y los he admirado ahora, creo que saben perfectamente de todas las adquisiciones, todos los refuerzos, todas las contrataciones nuevas, saben perfectamente al club que vienen, a qué clase de club es, qué es lo que pretenden cada año, y cada año lo consiguen antes. Qué fenómeno, ¿no? Cada año lo consiguen antes. Me parece que es un ejemplo a seguir el Levante. No, y el ejemplo más palpable de este equipo, sin lugar a dudas, es un hombre criado en el Levante, ha pasado después por la Casa Blanca, por nuestra Casa Blanca, y ha vuelto al Levante, donde creo que está realizando los mejores años como jugador, que es Juanfran, ¿no? Yo creo que el gran referente y la gran imagen de este Levante y cómo lo que significa y lo que se pretende de un jugador. Volvió a jugar de central y fenomenal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Impresionante. Muy bien. Juanfran de 10, la temporada de 10. Felicitaciones para el Levante. Lo que era predecible un poco, y que aquí en esta mesa soñábamos con que a lo mejor, no sé, le pegara no una caricia, un cachetoncito así el Elche, un sustito, así, el Elche al Real Madrid. Difícil. Es que aportó muy poco, ¿eh? Es mucha diferencia también, es mucha diferencia. Y mira que el Madrid a veces, este equipo da imagen de ser un equipo desordenado y loco. Sí. Estratégicamente, sobre todo tácticamente, ¿no? Que es un equipo que va mucho por impulsos, un equipo que depende mucho de sus jugadores atacantes, ¿no? Y aparte, Richard, ¿sabe cuál es el secreto de esto? Que en cualquier momento se abre la lata y comienzan las apuestas, ¿no? ¿Cuántos goles puede hacer el Real Madrid hoy al Elche, ¿no? Pero le duró también pocos minutos y con goles que no estaban previstos. Sí. Porque si el gol lo hace Benzema, y está un poco previsto, ¿no? Que uno toma precauciones con los delanteros, pero lo hizo Ilarra. Sí, pero es que Ilarra, y cuando no es Ilarra es Modric, cuando no es Xabi Alonso, cuando no es Di María. Es que es un equipo que ha mejorado mucho, y eso creo que es una estadística que se ha comprobado hace muy poco. Es un equipo que está variando mucho también el tema de hacer acciones individuales ha cambiado a tirar mucho desde fuera del área.
Creo que sin lugar a dudas, creo que es el equipo que más tira desde fuera del área. Mira, yo creo que el Madrid es un equipo con problemas como equipo, y lo resuelve individualmente. A Vale, que es un chico a lo mejor descontrolado, que parece que pierde en los mano a mano, agarra un misil de 30, 35 metros, la mete en la escuadra y pasa a ser el mejor hombre del Real Madrid. Pero es un portento físico. Increíble. Es un portento físico. Y ha metido goles impresionantes, para el poco tiempo que lleva aquí. Ya te digo, es un equipo que juega a un ritmo diferente, es un equipo que tiene otra velocidad, es un equipo que triangula muy rápido y tiene un contragolpe mortal. No, tiene un montón de cosas. Entonces, los pequeños defectos que pueda tener a la hora de defender o a la hora de encajar goles y tal, pues quedan fulminados por completo cuando de medio campo para adelante en apenas 10 segundos te hacen una ocasión. Tienen un montón de problemas, porque tienen un montón de problemas. Lo tapan los resultados, que son muy buenos, pero le sobran las soluciones. Y te dije... A eso digamos. Y te dije, creo que yo te dije que han aprendido a ser pacientes. El desespero de estar arriba del todo siempre, yo creo que te dije que se iban a aprovechar de que el Atlético de Madrid y el Barcelona se iban a pegar guantazos y que ellos al final acabarían arriba, por delante de ellos. Se ha dado. Y ahí están. Se ha dado. Y ahí están. ¿Por qué? Porque es quizás el más regular en resultados, como tú dices. Y los italianos, en este caso, se ve la manito del míster ahí. Esperemos atrás y cuando tengamos la posibilidad. Y ahí están, primeros. Nos queda el Villarreal. Volvió al triunfo, pero en 2 minutitos. En 2 minutitos volvemos y le contamos algo del Villarreal.